Continuamos con el análisis del diodo. Antes de hacer eso, recordemos que este dispositivo está formado por dos capas de semiconductor, la de tipo P y la de tipo N. El símbolo esquemático que encontramos será el siguiente. El mineral de la izquierda corresponde a la capa P, se le determinará como ánodo. Y al terminal de la derecha corresponde a la capa N del diodo y se le llamará cátodo. El diodo se conoce como de propósito general, que comúnmente se encuentra en fuentes de alimentación. Tiene esta fotografía. La banda vertical en color gris siempre representará a la capa del cátodo de los modelos del diodo. Estas son propuestas que buscan mostrar el comportamiento en un diodo cuando se incluyen en un circuito eléctrico o electrónico. De hecho, la inclusión del diodo dentro de un circuito como un resistor y una batería en este caso, hace que este sea un circuito electrónico. Presentaremos tres modelos: el modelo ideal, el modelo práctico y el modelo completo. El modelo ideal, centrémonos en la imagen de la izquierda. Solamente tenemos la batería, tenemos al resistor y tenemos al diodo. En esta condición tenemos al componente conectado en directo, que representa pues el equivalente. Ahora vemos que se ha sustituido el diodo por un cortocircuito en la parte de aquí, es decir, un interruptor cerrado, lo que nos da a entender que la conducción de corriente a través del dispositivo en este modelo para la polarización se traduce en un paso de la corriente libre a través de esta malla. Veamos la imagen de la parte del fondo, donde observamos una gráfica. El corriente voltaje para la polarización directa, y para poder ser inversa del diodo, recordemos que la corriente es variable dependiente. ¿Dependiente de quién? De la otra, que es el voltaje mayor, nivel de corriente, y viceversa. Por los ejes aparecen dos líneas en gris, una sobre el eje positivo de las Y y otra sobre el eje negativo de las X. Veamos lo que está en el eje de las Y. Esta gráfica superpuesta sobre un dicho eje corresponde a la corriente que influye a través del diodo. Cuando esta polarización en directo está en comportamiento, representada a través de la gráfica, nos indica dos cosas. Una, que la corriente es libre a través del diodo, como es que se había mostrado con un interruptor, con un switch cerrado, un cortocircuito. Y la otra es que si nosotros midiéramos el voltaje entre las terminales del diodo, nos daríamos cuenta que hay una caída de potencial, lo que nos da a entender que no hay disipación de potencia en esta condición. Y para este modelo de diodo vamos a la imagen B, la de aquí, en donde ahora ponemos el diodo a la inversa. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que el fluido de corriente a través del diodo, y por ende o por consecuencia a través del circuito, es igual a cero. En la aproximación que tenemos en la última imagen de la derecha, podemos ver el diodo se intercambia por un circuito abierto. Como se entiende, no hay circulación de corriente cuando se entiende polarización inversa. Si nos vamos a la gráfica de voltaje y corriente, vemos que ahora la línea gris, que representa el comportamiento del diodo de polarización inversa, está superpuesta para el eje de las X. Y en esta polarización, ¿qué es lo que vemos en esta superposición de la línea en el eje de las X? En negativo, nos dice que no hay circulación de corriente, aun cuando se aplique corriente de nivel bajo. La segunda aproximación es el modelo práctico. Veamos la imagen que está a la izquierda. Si comparamos este circuito con el diodo ideal, con el que se representó en el modelo ideal, la única diferencia que observamos es que ahora aparece una fuente.
al lado del interruptor que se había considerado para ese modelo. Recordemos estas aproximaciones. Lo que buscan es llegar a un comportamiento real que tiene que representa esta fuente que aparece a la izquierda. El interruptor inicialmente vemos que tiene una polaridad que es contraria a la de la fuente de polarización, es decir, que la fuente va a alimentar el circuito al que va a provocar la circulación de corriente. Esto de inicio nos dice que el efecto que tendrá sub F sobre el voltaje total, que va a reducir la caída de tensión a través del receptor de carga. En términos prácticos, esta fuente representa un voltaje que se tendrá que superar a través de las terminales del diodo para que se pueda lograr la conducción de corriente a través del circuito. Si bien esta fuente de polarización representa el esquema de una fuente fija, lo que nos dice es que esta fuente de polarización debe de ser mayor al voltaje. Le abre su peso para que pueda circular corriente a través del mismo. Veamos la gráfica del diodo que está en el lado derecho de la imagen en el primer cuadrante, donde hemos mencionado que se pierde regiones por la polarización directa. Se observa que mientras no se supere el voltaje de polarización del diodo, que también se conoce como voltaje de umbral, para el caso del diodo de silicio es aproximadamente de 0.7 volts. No existirá conducción de corriente a través del diodo. Esto limita evidentemente la conducción de corriente a través de todo. El circuito, una vez que se alcance este voltaje umbral de estas terminales, el flujo de corriente a través de él y a través del circuito es libre, recordando que este valor depende de la resistencia de carga. Ahora, veamos la imagen que está en el centro, para poder analizar lo que sucede. Para eso, en inversa, si recapitulamos y recordamos la imagen que aparecía para dicha polarización en el modelo ideal, nos damos cuenta que en el circuito es idéntico. Aparece esa fuente de polarización, aparece un receptor de carga y aparece el diodo modelado como un circuito abierto, en el cual, independientemente el voltaje de polarización, la corriente va a ser cero. Vamos a la gráfica y vemos que cuando se polarizan los voltajes negativos, naturalmente la polarización inversa, la curva o la gráfica, está superpuesta sobre el eje negativo de los voltajes. Lo que nos da a entender nuevamente que independientemente del incremento del voltaje a través de las terminales del diodo, cuando se encuentran en polarización inversa, la corriente va a ser nula a través del dispositivo o, por consecuencia, a través del circuito. Para poder terminar con el análisis del modelo práctico, es necesario establecer los parámetros eléctricos del diodo. Inicialmente, que recordar que el voltaje en directa van apareciendo entre las terminales del diodo, es aproximadamente de 0.7 volts. Para los diodos de silicio, y que esto ya representa el hecho de que haya disipación de potencial en este componente durante el tiempo de operación del circuito para poder encontrar la corriente en polarización directa, es decir, la corriente que va a circular a través del circuito, partiendo de que el diodo y el sector se encuentran en serie, se utilizan las leyes de Kirchhoff. Y veamos cómo aplicarla. Primero, donde vemos que la suma de los voltajes o de las caídas de potencial en el diodo y en el resistor de carga son iguales al voltaje y de polarización, o lo podemos decir de la siguiente manera, que el voltaje de polarización menos las caídas de tensión en los dos componentes debe de ser igual a 0. Cabe destacar también que el voltaje en el resistor de carga es igual a la corriente indirecta por los dos componentes en serie, y el valor que tiene ese resistor, que ahora se despeja en ecuación, la corriente en directa. Entonces podemos encontrar que el voltaje de polarización menos el voltaje en directa, este voltaje recordemos que es el voltaje que aparece en las terminales del diodo y lo dividimos sobre el valor del resistor de carga, entonces podremos encontrar la corriente a través del circuito. ¿Qué pasa con la polarización inversa? Recordemos que en esta aproximación, aun siendo el modelo práctico, la corriente en inversa es igual a 0 amperes, sino en el flujo de corriente, ni a través del diodo ni a través del circuito, y también el voltaje en inversa o al revés es igual al voltaje de la fuente. ¿Por qué podemos argumentar esto? Porque el diodo, comportándose como un circuito abierto, representa un resistor muy grande. Por la regla del divisor de voltaje sabemos que prácticamente todo el voltaje de la fuente
va a verse o va a aparecer entre las terminales del diodo. La última aproximación se conoce como el modelo completo del diodo. En este caso, se observarán efectos que se presentan en el diodo real, lo que no se había visto ni en el modelo ideal ni en el modelo práctico. Observamos la imagen que se encuentra a la izquierda. Nuevamente tenemos un circuito con una fuente con un resistor de carga, la corriente circulando a través del circuito, y en referencia al modelo práctico observamos también esta caída de tensión que existirá a través de las terminales del diodo y del interruptor cerrado. Adicionalmente, veamos una resistencia denominada como RD, que es una resistencia dinámica. Esto todo en polarización indirecta. Para la polarización en inversa, nuevamente vamos a la fuente, veamos el resistor de carga y vamos a ver el interruptor abierto, y también vamos a ver este resistor denominado como R sub R, que representa la resistencia en inversa. Si bien en este modelo se incluye este resistor y tiene un valor grande, la realidad es que pueden permitir una circulación de corriente a través del circuito, aún en el modelo práctico. Esto no sucedería, pero veamos la gráfica. Para poder definir cada polarización de una forma más apropiada para la polarización directa, como ya hemos visto para el modelo práctico, se requiere un voltaje de encendido para que el diodo pueda conducir, de otras palabras, para que se pueda activar, para que la corriente pueda circular a través de él, como se había mencionado en los dos modelos anteriores. Esta corriente es libre a través del dispositivo, aun cuando hay una disipación de potencia en él. Sin embargo, dependiendo del proceso de fabricación y del material del que está hecho el diodo, esta curva tendría diferentes pendientes. De hecho, en esta imagen se observa que la pendiente tiende a incrementarse conforme a los voltajes de polarización que se va incrementando. De alguna manera, lo que podemos entender como un incremento en la resistencia del dispositivo, y por eso la necesidad que aparezca una resistencia dinámica que estará, como ya lo he mencionado, en función del proceso de fabricación y del material de que este está hecho. Del que hecho este componente. Vamos a la región de polarización inversa. Igualmente tenemos la fuente, tenemos el receptor de carga y tenemos el diodo modelado como un circuito abierto. Sin embargo, ahora el paralelo aparece una nueva resistencia inversa, lo que muestra que existe la posibilidad de que hay circulación de corriente aún cuando se esté polarizando con estas. Las características en la misma gráfica. El tercer cuadrante vemos el comportamiento, cómo existe un desplazamiento de curva de polarización en inversa que se alejan del eje negativo del voltaje. Si bien esta corriente toma valores muy pequeños, ponemos un ejemplo como los microamperes. La realidad es que existe una circulación de corriente y que de alguna manera nos da a entender que aún en esta condición puede haber circulación de corriente. ¿Qué sucede con los parámetros eléctricos en este modelo? Y se definen tanto en el voltaje en directa y es el voltaje del diodo, y la corriente indirecta, que es la corriente que circula a través del diodo a través de todo el cimiento. La caída de potencial entre las terminales del diodo ya sabemos que para un diodo de silicio es de 0.7 volts. Ahora se le añade a este modelo otro término que está relacionado con la resistencia dinámica, que esta representa pues una aproximación, y con la corriente también indirecta. Si vamos a la definición de esta corriente indirecta, inmediatamente vemos un caso similar al modelo práctico. Es la resta del voltaje de la fuente menos los 0.7 volts del diodo de silicio, y todo esto dividido sobre la resistencia de carga. Sin embargo, ahora se añade el término de la resistencia dinámica, aunque normalmente los parámetros de voltaje de la fuente y los 0.7 volts, de hecho, es un valor constante. Quien establece ese flujo de corriente a través del circuito es la resistencia de carga, que acá aparece como resistor limitado. Si este resistor es suficientemente grande, el cociente será pequeño. Y cuando decimos pequeño, nos referimos a una magnitud de miliamperes. Esta corriente, en este término, aún multiplicada por el valor de la resistencia dinámica, no tendrá mucho efecto en la caída que aparecerá entre las terminales del diodo.